Es un hecho que en la vida, en el arte, en la pintura, no todos elegimos el mismo camino, por actitudes, circunstancias, situaciones, afinidades, tendencias. Elegimos estudiar en un lugar o en otro, en una escuela, en una academia, con un maestro afín, en un grupo o elegir el camino autodidacta. Es cierto que la historia del arte nos arroja brillantes ejemplos de pintores autodidactas. Hoy en Voces tengo el enorme gusto de presentar a tres pintores autodidactas que nos comparten su experiencia y reflexión en torno a este camino. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Barrón. Agradezco a mi colega Juan Carlos del Valle por invitarme a esta reflexión en torno a la pregunta ¿por qué decidiste ser pintor autodidacta? Bueno, pues más bien fue una decisión obligada por mi parte. Me, pues más bien me orillé, ¿no? O más bien las circunstancias me orillaron a, a decidir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo entré a la Escuela de Artes, a la NAP, ahora FAT, y a mí la escuela, bueno, en mi tiempo, en mi momento, lo que yo buscaba, que era una formación de academia, ya saben, tener que el maestro te ponga a pintar, ¿no? Con tu modelo, ¿no? Que te explique, te explique del dibujo, te explique del color, ¿no? Te explique la forma, ¿no? Las texturas, ¿no? Lo que uno supongo cuando entra a una escuela de artes y buscas desenvolverte en la pintura, bueno, pues es lo que uno está esperando, ¿no? Yo no lo tuve, de hecho, ni siquiera entré al taller de pintura, porque das un recorrido y ves que no están pintando así, ¿no? Se basan mucho en el tema. Y a mí no me interesaba escribir sobre algo que para mí era más, mi interés era más hacia lo técnico, ¿no? Entonces, al ver que esto no era una posibilidad, pues abandoné la idea de pintar, me dediqué todo ese tiempo, digo, ya que estaba ahí aproveché, me dediqué a hacer litografía, los 5 años que estuve en la escuela, terminé el lito, y bueno, pues al ya no tener escuela, porque terminé mi carrera, y mi interés no era pues estar en una maestría, ¿no? Yo quería aprender a pintar. Entonces, por mi cuenta decidí pues, pues retomar mi ideal, que era el de ser pintor. Comencé a trabajar retratos del natural, retratos rápidos, ¿no? Así como me da a entender, ¿no? Preparar mi soporte como recordaba, que me habían enseñado que se preparaba un soporte, y ir pues aprendiendo, ¿no? Del gesto de la persona, del retratado, ¿no? Agilizar, ir aprendiendo de color por mi cuenta, ¿no? Ir a los museos, ver a los grandes maestros, este, pues en su proceso, ¿no? Así que lo que la pintura te muestra, pues en vivo, ¿no? Y llegaba a mi casa y decía, bueno, voy a tratar de aplicar lo aprendido, ¿no? Que pues era mucho, de hecho, uno aprende mucho viendo, ¿no? Viendo, imaginando y practicando. Eso es muy básico. Y pues esa fue mi formación autodidacta, ¿no? Ir a los libros, ir a los museos, ¿no? No había no estaban los medios digitales en boga como ahora, ¿no? Que es muy fácil entrar a internet, encuentras un pintor, encuentras tutoriales. En mi época no había eso, era pues, los libros y lo que te daba el libro, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco me fui formando de esa manera, ¿no? Y no solamente en el proceso pictórico, sino el proceso pues, también pues, formativo, ¿no? De buscar espacios, ¿no? De buscar museos, ¿no?
irme entendiendo con lo que a mí me interesaba desde el principio, que era la pintura, ¿no? Y bueno, pues, pues a la fecha, pues, pues, quien me conoce, ¿no? Como saben que soy, ¿no? Lo que hago, ¿no? Pues es ese recuento, es ese resultado más bien pues de esta formación autodidacta, ¿no? Que fue más por una elección pues no muy, pues no muy agradable al principio, pero pues ya aquí estamos, ¿no? Y pues le seguimos. ¿Por qué ser autodidacta? Creo que cuando nos ponemos a recordar nuestra vida y buscamos explicaciones en por qué hicimos esto o lo otro, influye mucho también el momento en el que te estás acordando. Y entonces pues digo, bueno, esto es lo que pienso hoy, ¿no? Mm, Cuando tenía yo 14 años nos fuimos a vivir a Altea, que es un pueblo de España, muy, muy bonito. En esa época era un pueblo mucho más chico de lo que es ahora. Y además, ni siquiera vivíamos en el pueblo, vivíamos en el campo. Y esto pues me produjo a mí una situación de estar sola mucho tiempo porque no habían relaciones entre España y México. Era complicado revalidar mis estudios, que me reconocieran ahí lo que traía yo de México. Y eso pues tuvo como consecuencia que estuve muchos meses sola en lo que se resolvía eso. Y pues trabajaba en casa pues todo el día, estaba dibujando todo el día, que es pues lo que hacía. Siempre había dibujado. Y pues a esa edad no era lo más fácil, porque a esa edad pues lo que quieres es estar con tus amigas. Pero pues así me tocó. Y la verdad es que pues también era muy rico y también me acostumbré, ¿eh? Porque pues estar todo el día en casa y con música dibujando pues también estaba padre. Cuando decidí ser pintora, mi papá se involucró mucho, estaba muy interesado y él tenía una opinión muy muy fuerte de que tenía que ser autodidacta porque pues a él le había tocado ir a la academia en 1910, o sea, muchísimo antes. Y él tenía una impresión de que las academias eran hiperautoritarias, así casi casi con un maestro paseándose con un fuete así entre los alumnos, pues así lo vivió él. Y yo al no tener otra experiencia, pues también le creía, ¿no? Pero también yo creo que, o sea, tampoco es que me obligara a hacer una cosa u otra, y pues al final yo hacía lo que quería. Cuando terminé la prepa, pues me impuse yo sola un sistema de aprendizaje con libros, hacía todas las materias, estudiaba anatomía, perspectiva, teoría del color, todo sola y me era pues lo que me tocaba, ¿no? Y cuando me sentía muy sola, pues de repente me metía en talleres, ya sea en San Carlos o La Esmeralda o hasta fuera de México también. Pero a la larga siempre acababa sintiendo que estaba teniendo que hacer lo que me decía un maestro, que además todos prácticamente eran hombres, y eso también pues, era un sistema muy dominado por hombres, cosa que también me incomodaba un poco. Y pues tenían mucho la cosa inconsciente de que querían que te les parecieras a ellos, ¿no? Había ahí algún rollo de eso que yo quería pues parecerme a mí. Y claro, pues me tardé en encontrar mi camino y todo, pues estaba muy, muy joven y pues con los años fui descubriendo qué quería ser yo, pero siempre al final pues mi común denominador de que me hacía sentido de todo era trabajar sola y pues tenía la ventaja de que era muy disciplinada, entonces pues no me iba a perder de tanto tampoco. Y pues en mi cuarto ahí con mi radio universidad que me encantaba y con los años pues me seguía así y ahorita pues hoy en día tengo 67 y sigo haciendo lo mismo, ya pues más de medio siglo después y estoy muy feliz así, la verdad lo disfruto, todos mis días me dan emoción, me encanta, siempre estoy con alguna idea que quiero hacer, todo se siente siempre nuevo, así es que pues me funcionó. Gracias.
Soy Pablo Rulfo, pintor autodidacta, y lo soy porque, no porque lo hubiera planeado, sino porque las circunstancias me fueron llevando a eso. Yo, al terminar el bachillerato, ingresé a la imprenta Madero a trabajar como asistente de diseño con Vicente Rojo. Ahí fue un trabajo muy intenso, permanecí durante 4 años, y de ahí pasé a otros lugares a trabajar, seguir en el medio del diseño. En aquel entonces lo más práctico era pintar con acrílico, y entonces sentía yo que no lograba ciertas calidades que intuía yo, que buscaba, en fin, algo muy, muy subjetivo. El mismo ritmo del trabajo me impedía poder entrar a una escuela formal, y entonces, bueno, fui poco a poco haciendo una especie de autoformación. Preguntaba a todos los pintores que encontraba con qué material pintaban, etcétera, restauradores, en fin, y me fui haciendo de una idea, digamos, de la búsqueda de técnicas y materiales. Yo pude después estar algunos años en Europa, y gracias a eso la cercanía con las pinturas en las grandes pinacotecas me confirmó que había realmente un tema con el material. La situación académica en París en ese entonces no era muy diferente a lo que ocurría en México, ya que la Academia de Bellas Artes en París entró en huelga. Intenté entrar ahí, pero bueno, no se pudo. Entonces, pues me dediqué a ver pintura y a pintar. Trabajaba en un taller de grabado muy bueno, digamos que me permitían ir a trabajar allí, a hacer grabado. Allí aprendí. Era un taller muy importante, muy bueno, donde la técnica y la tradición era fundamental, lo cual me sirvió como una regla y una formación intuitiva con respecto a la importancia de la técnica. Fui confirmando que toda esa intuición que yo tenía se iba haciendo realidad, y efectivamente es un tema, en mi caso, muy personal, de calidad de los materiales. Cuando fui ya conociéndolos más ampliamente, gracias a una buena bibliografía y a mis cuestionamientos a los pintores que conocía, y el ejercicio, fui comprendiendo que hay un tema con el material, con los materiales naturales, sobre todo. No descarto y no cancelo las opciones de materiales sintéticos, pero siento que los materiales naturales tienen un sentido, digamos, que yo llamo de vida propia. Tienen una vida, tienen una historia, tienen una, digamos, memoria de su paso por la Tierra y su existencia, y eso se conserva en el momento de pintar. Uno está pintando como con memorias ricas y vastas, que tienen que ver con la existencia de estos materiales en la Tierra. Las resinas, los aceites, las gomas, las ceras, el huevo, en fin, todos esos son materiales que vivieron, que están vivos todavía, que tienen reacciones, digamos, orgánicas, y que son, o minerales, y que de alguna manera siguen teniendo una continuidad expresiva. Y esto, claro, se nota en esa expresividad de los materiales, y los cuales considero que son parte fundamental dentro de la creación pictórica. Uno pinta con su propia experiencia, sus propias emociones, pero también utilizando las memorias de estos materiales que se complementan y enriquecen la pintura. Por eso tuve una labor de autoconstrucción, que, digamos, no descarto el valor, digamos, de las academias. Siento que el ser autodidacta es inevitable encontrarse con lagunas, pero que uno tiene que ir complementando. Y también, bueno, siempre eso
no es un autodidactismo pleno y completo, porque siempre hay personas en las cuales uno se aconseja y se apoya. Sin embargo, sí, repito, circunstancialmente me fui formando de esa manera. Y pinto de manera pausada, lenta, porque me gusta estar, digamos, escuchando los materiales.